Qué gusto verles una vez más. Vamos en esta mañana a continuar con nuestro estudio de lo que hemos venido desarrollando en las últimas semanas. Y el día de hoy estamos en Mateo, capítulo 6, versículos del 9 al 13, y propiamente vamos a estudiar el Padre Nuestro. Les había dicho la semana pasada, y se lo reitero, el Padre Nuestro lo vamos a desarrollar poco a poco para ir entendiendo un poco más de esta oración modelo. Leo, si me permite, Mateo capítulo 6, versículo del 9 al 13, a donde nuestro Señor Jesús va a enseñar la oración modelo del Padre Nuestro a sus discípulos. Dice así, Mateo 6, versículos del 9 al 13. Vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Creo que como cristianos hay dos actividades sumamente importantes que debemos nosotros no solamente realizar, sino entender. Las dos actividades que pudieran llamarse el pilar de la vida cristiana, amados, creo que es el estudio de la palabra de Dios y la oración. Dos pilares importantísimos dentro de la vida de cada creyente. En tu vida diaria, estos dos elementos no pueden faltar si es que tú pretendes llamarte cristiano. Porque en ningún momento de la vida cristiana tú puedes omitir uno u otro. Es decir, debes alimentarte de la palabra de Dios y debes tener una comunión con el Padre a través de la oración. Así que estos dos que van hermanados son sumamente importantes. De hecho, los apóstoles en el capítulo 6 del libro de Hechos, si me acompaña a Hechos, capítulo 6, versículo 4, lo externaron de esta forma. Entendiendo que eran dos cosas sumamente importantes, los apóstoles llegó el momento donde dijeron, esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Capítulo 6 del libro de Hechos, versículo 4. Dice así, y nosotros, hablando los apóstoles, persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Dos cosas sumamente importantes dentro del cristiano. Debes permanecer en la palabra, en el estudio diario de la palabra, que dice el Señor en su palabra, y debes permanecer en la oración todos los días, porque la oración es nuestro hablar con Dios y el estudio de la palabra es nuestro entender qué dice Dios en su palabra para nosotros. Dos cosas que nos ayudan a entender entre ese intercambio entre Dios y el hombre. ¿Qué dice Dios en su palabra? Y qué es lo que tú le tienes que decir al Señor a través de la oración. La Biblia enseña en diferentes partes que debemos hacer esto sin cesar y estar constantemente, todos los días, alimentándonos de la palabra de Dios. Porque si pretendemos llamarnos cristianos y solamente abrir la Biblia los domingos, escuchar la Biblia los domingos, creo que nuestra condición espiritual podría llamarse que es muy raquítica. ¿Entiende lo que le digo cuando le digo raquítica? Escueta, muy sencilla, eres débil, en otras palabras, como cristiano. Si no tienes una alimentación, si hablamos de, no sé si hay algún doctor aquí, pero si no te alimentas apropiadamente, no estarás físicamente en condición. Hay quien se alimenta de papitas, de sabritas y de cocas y gansitos, y no tienen los nutrientes y todo lo que necesita para tener una vida saludable. En días pasados tuve una crisis ahí, el doctor me dijo, se acabó los irritantes y la coca y el café y yo dije, oh Dios mío, ¿qué voy a hacer? Es mi vida. Y me han suspendido el café y la coca y el picante y de repente tú dices, ¿qué va a pasar? Pero he aprendido en 3 semanas que se puede vivir sin eso. Pero también entiendo que si como cristiano quito de mi vida la Biblia, la palabra del Señor, mi alimento espiritual, no puedo vivir espiritualmente sin eso.
Y nosotros como cristianos entonces debemos entender que constantemente debemos alimentarnos de la palabra de Dios, pero también constantemente tenemos que tener una comunión con Dios. Porque desde el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco es lo que escribe Moisés, son los primeros 5 libros de la Biblia, la ley fue dada al hombre. Y dice allá en el Pentateuco que el hombre debía meditar en esa ley cuando se sentara, cuando se parara, cuando caminara, cuando se acostara, cuando en todo tiempo, en todo lugar, tenía que estar meditando la palabra, meditando lo que el Señor decía. Meditar de día y de noche, dice el salmista, la ley de Dios. Así que tenía que ocupar su pensamiento, su conversación todo el tiempo. No sé si a usted le suceda o si usted lo haga, lo tenga por práctica. Tal vez después del sermón del domingo, usted en casa con su familia, oye, ¿qué te pareció? Y escuche, no le estoy diciendo esto para que usted diga, estuvo muy bueno. Porque eso sale sobrando. Yo sé que están muy buenos todos. Que es la palabra de Dios, ¿cierto? No, yo lo que estoy diciéndole es que tenga constantemente en su conversación la palabra. Oye, el otro día leyendo descubrí esto que no sabía. ¿Y tú qué opinas? ¿Y qué piensas de esto? Y estar la plática del Señor, lo que dice el Señor en su Biblia. Lo que dice el Señor es parte de nuestra vida todos los días, todo el día. Eso es lo que los liberales llaman religiosos. Eso es lo que la gente que vive de manera light, su comunión con Dios, dice, es que eso es muy religioso. O sea, hablas todo el tiempo de la Biblia, lees la Biblia todo el tiempo, quieres orar para todo. Eso es ser religioso. No, amados, eso es ser cristiano realmente. Tomarte del Señor y obtener de Él los nutrientes espirituales que necesitamos, porque sin eso no podríamos. Así que la oración, como dice el apóstol Pablo, debe ser sin cesar. Orad sin cesar. Todo el día, todos los días. Tú dices, ¿de veras? Sí, así dice la Biblia. Orando en todo tiempo, con oración y súplica, dice la Escritura. En el Nuevo Testamento aprendemos que debemos orar en todo momento y darle gracias a Dios en todo y por todo. Y eso a veces es difícil de asimilar cuando lees en la palabra que dice dar gracias a Dios en todo y por todo. Tú dices, caray, eso es difícil. Pero cuando tienes una vida de oración, cuando aprendes a orar correctamente y entiendes que la oración no es para recibir tus deseos y todo lo que tú anhelas, sino para glorificar al Padre, es más fácil tener una vida de oración. Y a donde dices, se ponchó el carro. Señor, pues gracias porque pues algo tienes para mí. Algo me quieres enseñar con esto. Estar orando en todo tiempo, estudiando la palabra, meditando en ella en todo momento. 2 cosas que se convierten en algo elemental en la vida del creyente. Oír a Dios, qué es lo que dice en su palabra, y hablar con Él a través de la oración. Yo no sé si alguna vez usted ha escuchado de ese hombre que se llamó del siglo pasado, George Mueller. George Mueller es muy conocido como uno de los cristianos más reconocidos del siglo pasado, porque llegó a tener casas de orfanatos, ¿sí? Casa de niños, ¿sí? Orferinatos, iba a decir. Llegó a tener 2,000 niños a su cargo. Yo tengo una amistad que tiene una casa hogar que me ha dicho que a veces tiene 70 niños y me dice, Vicente, nos acabamos una caja de cartón, no un cono, una caja de cartón para desayunar. Y cuando es verano nos acabamos 10 garrafones de agua. En la semana o a los 3 días ya no hay. Y tortillas ni se diga. Y me empieza a decir así, dice, y hay que lavar 20 kilos de ropa al día. Y entonces me empieza a decir, yo digo, no inventes, ¿y cómo le haces? Y entonces leo la vida de George Mueller, que tenía 2,000 niños. Y este hombre fue conocido y fue reconocido porque tenía una vida de oración extraordinaria, porque le decían, señor Mueller, ¿cómo le hace usted? Dice, bueno, yo confío en Dios y oro
todo el día, en todo momento, cuando me despierto, cuando me levanto, cuando voy caminando, cuando me acuesto, en todo tiempo estoy orando. Se sabe por la autobiografía de este hombre que George Mueller se sentaba a la mesa y sentaba a todos los niños a la mesa a comer sin que hubiese nada en la cocina para darles de comer. Se tomaban de las manos y hacían oración y decían: Padre, gracias por el alimento que el día de hoy nos vas a dar. Y tocaban a la puerta y cuando iban a abrir había los sacos de harina y todo lo que necesitaban para ese día. Y dice que a veces hubo momentos en que en el momento llegaba la comida. Yo no sé si usted en alguna ocasión ha experimentado algo así. A nosotros nos pasó en alguna ocasión hace muchos años atrás, en alguna Navidad. Tú sabes, la Navidad es un momento especial que se celebra donde pues todo el mundo se junta y hay siempre algo que comer. No teníamos absolutamente nada que comer. Y llegó el momento de la cena en la Navidad y no había nada, ¿te acordarás? Y de repente tocaron a la puerta y nos trajeron y hasta la coca llevaban, viejo. Entonces, wow, dices, y si soy sincero, no oramos, nadie oró para que el Señor suple, no estábamos en oración cuando llegaron. Pero este hombre increíble, dicen, es más, dice su biografía que cuando lo buscaron, porque después de un rato no bajó de su aposento donde él estaba, fueron a buscarle y lo encontraron sin vida, de rodillas. Murió de rodillas, así como vivió. Un hombre de oración, un hombre que sabía del poder de la oración. Y nuestro Señor Jesús sabe que la oración debe ser una parte muy importante en nuestra vida. Y es por eso que enseña esta oración modelo. Porque a petición de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar. El Señor es que da esta oración modelo del Padre Nuestro. Ahora, la oración es algo que nosotros debemos hacer sin cesar y es mejor que sepamos hacerla correctamente porque muchos de nosotros, con todo respeto se lo digo, no sabemos orar. Ahora, Jesús, cuando Él enseña la oración, no enseña que debe haber ciertas posturas para la oración, como mucha gente dice, porque cuando tú hablas con alguien, ¿cómo se debe orar? Mucha gente dice, tenemos que orar de rodillas. Tenemos que orar con nuestras manos levantadas. Cierra los ojos. ¿Por qué oras con los ojos abiertos? Me han dicho algunas personas. ¿Por qué cuando oras no cierras los ojos? Porque de repente si yo les digo vamos a orar, todo el mundo en automático inclina su rostro y cierra sus ojos. No hay una postura que deba ser. Esta es la postura con la que se debe de orar. Se puede orar sentado, de rodillas, alzando los ojos, inclinándose, colocando la cabeza sobre las rodillas, golpeando tu pecho, no sé, en el templo, etcétera, afuera del templo, frente al templo, donde fuese. No había ninguna postura en especial. Tampoco Jesús nos enseña el lugar de la oración, porque la gente oraba en la batalla, la gente oraba en la cueva, en el armario, en el jardín, en la montaña, en el río, en el mar, en la calle, en la casa de Dios. Lo que sí nos enseña es que debemos orar en todo lugar. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8, escribe Pablo y dice así en Primera de Timoteo: quiero pues que los hombres oren. ¿En dónde? En todo lugar, dice. Levantando manos santas, sin ira ni contienda. Entonces, no hay una postura y no hay un lugar específico para hacer una oración, pero sí nos manda la Escritura a orar en todo lugar. Leemos en la Biblia que la gente en la Biblia oraba postrados en la cama, en la casa, incluso dentro de un gran pez, en las azoteas, en la prisión, en el mar, en la soledad, en el desierto, y aún Jesús en la cruz hizo una oración. Tampoco se nos habla acerca del tiempo que debe durar la oración, ni un momento específico de la oración. Porque si lees en la Biblia vas a encontrarte gente orando en la mañana, gente orando 3 veces al día, por la tarde, en la comida, después de la comida, a la hora de acostarse, en la noche. Se nos enseña que oraban los jóvenes, los viejos, en los problemas todos los días y siempre. Y el punto es que Jesús nos quiere enseñar que no se trata de una postura, un lugar o un tiempo específico, sino de la manera que debemos orar correctamente. Porque hay gente que para orar se pone un manto.
Hay gente que para orar toma cierta postura. Yo no sabía, pero el judío de hoy incluso toma una manta y se pone su manta para hacer oración. Se visten de cierta forma para orar. Y puedo leer en la Biblia que a veces vas a leer que dice que el pueblo oraba y se vestía de cilicio. ¿Usted sabe lo que es cilicio? Para aquellos que no sabíamos, porque yo tampoco lo sabía, el cilicio, usted ha visto un costal de esos que le llaman de yute, de ese como de rafia, de ese café que es pesado, que es rasposo. ¿Se ha puesto usted alguna vez algún suéter que pica? Así que dices, ¡ay, qué incómodo es! Porque no lo soporto. Bueno, haga usted de cuenta que el cilicio es ponerse un costal de esos de yute, de esos. ¿Quién se pone algo así? La gente en la Biblia, tú encuentras que oraba en diferentes momentos de sus vidas y cuando se sentían muy mal y cuando estaban pasando por un momento difícil, se vestían de cilicio. Dice, es como si le cortaran los hoyos al costal y se lo pusieran y les fuese incómodo, y de esa manera oraban y se esparcían polvo sobre la cabeza y se postraban y se golpeaban y lees en la Biblia que gente se postraba y lloraba y gritaba y Jesús sudando como gotas de sangre cuando oraba. Pero vemos en todo momento que esa no es la situación. Porque la postura, ni el momento, ni el lugar, ni las circunstancias de la oración, sino más bien que debamos tener una oración, una comunión con Dios abierta en todo momento. Así que si es tan importante el orar, debemos nosotros tomar esta oración modelo del Señor y aprender de ella. Porque el objetivo principal de la oración, amados, es que nosotros entremos en dar la gloria al Señor en la oración, porque no se trata de conseguir lo que nosotros querramos en la oración, no se trata de manipular a Dios o de torcerle la mano al Señor, sino más bien de reconocerle, adorarle, alinearnos a su voluntad. Esa es la oración correcta. La oración es afirmar su soberanía, su majestad, tomar nuestra voluntad y someterla a Él. Por eso es que Juan, capítulo 14, versículos 13 y 14 nos dicen, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Y nos da la razón por la cual lo va a hacer. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ahora, ¿esto qué quiere decir? ¿Quiere decir que entonces todo lo que pidamos nos lo va a dar? No. Siempre y cuando nosotros nos alineemos a su voluntad y pidamos de acuerdo a su voluntad, es que Él hará. Porque yo conozco gente que ha pedido, como les dije el otro día, revélame el melate. Y Dios no está interesado en revelarte el melate. Y gente que, como les dije el otro día, va a salir a asaltar a alguien y dice, Señor, que no nos atrapen. Y van y asaltan a alguien y vienen y dicen, no nos atraparon. Gracias a Dios que nos fue bien. Así hay gente. Así hay gente. Ay, que nos salga bien este negocio, a donde van a transar a otra persona, a donde van a perjudicar a otras personas. Primeramente Dios nos va a salir bien el negocio este. ¿Usted cree que Dios está? No. Es para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si pidiereis en mi nombre, yo lo haré. La oración no es para que consigamos lo que querramos. La oración es para exaltar la majestad de Dios, para glorificar a Dios. Así que toda oración debe ser centrada en Dios. Ahora, cuando tú estudias en el Antiguo Testamento lo que los santos del Antiguo Testamento hacían y cómo el pueblo judío expresaba sus oraciones, te vas a dar cuenta que en esas personas había algo muy especial, se me van las palabras, un rasgo muy particular de hacer sus oraciones. Porque incluso en las circunstancias más graves, en el pozo de la desesperación, a donde ni siquiera pudiéramos nosotros imaginar lo que están viviendo, esta gente cuando elevaba una oración al Señor, lo hacía de tal forma, y tú lo puedes leer en la Escritura, que hay ciertos rasgos en su oración
que denotan que estas personas entendían el propósito de la oración. Por ejemplo, Jonás. Vamos a ser muy sinceros. Si Jonás hubiese sido mexicano, ¿cómo cree usted que hubiese hecho la oración? Sácame ya. Oye, ¿por qué me metes en esta situación? Ya, sácame ya. Pero Jonás, estando en el vientre del gran pez, dice allá en el capítulo 2, vamos al capítulo 2 de Jonás, versículos del 7 al 10. Y escuche a Jonás hacer la oración a Dios y de qué forma se refiere a él. Ahora, yo no me puedo ni imaginar lo que ha de estar pasando Jonás en el vientre de este gran pez, pero me imagino que ha de oler horrible, independientemente de que se ha de estar medio ahogando el hombre en los jugos gástricos de este gran pez, y lo que usted lo puede leer después en casa, porque es muy interesante cómo dice, pero escuche lo que dice Jonás capítulo 2 versículo 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y entonces, dice el versículo 10, mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Ese hombre está en medio de la desesperación, en la oscuridad, en las profundidades del agua, a donde si Dios no interviene, nunca jamás lo volverán a encontrar. Está dentro de la ballena y está en el mar y está, si usted lee versículos antes, dice, estoy en las profundidades de la tierra, en las raíces de las montañas me encuentro. Entonces se acuerda de Jehová y clama a Jehová y le dice, tú eres Dios y la salvación es tuya. Pero amados, seamos sinceros, cuando nosotros oramos que estamos desesperados, lo último de lo que nos acordamos es de glorificar al Señor. Lo primero que decimos es, Señor, ayúdame, sálvame, rescátame. Y nadie, perdóneme, a lo mejor me equivoco, no nos acordamos de exaltar al Señor. Porque hacemos oraciones egoístas, porque lo que queremos es dame, resuélveme. Leí algo que me gustó, que dice que ningún hombre puede realmente pedirle a Dios algo a menos que reconozca que Dios tiene el derecho soberano de decir sí o no. Esa es la base de la oración. Reconocer que no es nuestra voluntad, sino la suya. Porque cuánta gente hace oración pensando y creyendo que en el nombre de Jesús es como una palabra mágica, abracadabra, ¿no? Sí. No es así. O sea, vas a pedir en el nombre de Jesús para glorificar al Padre, y si lo que pides no va a glorificar al Padre, estás equivocado. No va a pasar nada. Pero cuando tú en tu oración te centras en que lo que tú vas a pedir exaltará al Señor, entonces debes tener la fe suficiente para recibir lo que has de pedir. Porque ningún hombre puede pedir algo si no está dispuesto a reconocer que Él tiene todo el derecho de decir sí o no. Cuando oramos por un enfermo, cuando alguien está enfermo y oramos por él, muchos de nosotros nos pasamos el Señor y sánalo, y yo declaro, y yo decreto, y yo Señor. ¿Y qué pasa? Muchas veces no pasa nada. Recién ayer fuimos a visitar a Carmen, que está enferma, que es una de nuestras hermanas, está en el Seguro Social en Orizaba. Y gracias a Dios está saliendo de su cuadro y está bien. Y decía, al final, dice, vamos a orar. Claro que sí. Y nuestra oración es esa precisamente. Padre, glorifícate en la vida de tu hija Carmen. Y si en tu perfecta y hermosa voluntad, que es mejor que la nuestra, está levantarle y a través de eso recibir gloria y honra, que así sea, Señor.
Pero si tú determinas que ella ha de quedarse aquí, ha de pasar por lo que tenga que pasar, dale la fortaleza, dale, Señor, la gracia, dale, Señor, el entendimiento de que ella sepa poner su fe, su certeza, su esperanza en ti. Y que eso glorifique tu nombre, Señor. Porque no se trata de nuestra voluntad, sino la de Él. Por eso es que Mateo 8, versículo 2 dice: Mateo 8:2 dice, y habla acerca de un leproso. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. La respuesta del Señor Jesús fue: sí, sí quiero. Y lo limpió. Por eso otro ejemplo en Mateo 9:27 dice que pasando Jesús, ahí le siguieron 2 ciegos, dando voces diciendo: ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Si tú quieres, Señor. Porque no se trata de lo que nosotros querramos, amados. Porque entonces mandamos nosotros, no manda Él. Porque entonces nosotros somos los que dictaminamos y no Él. Lucas 18:38 es otro ejemplo a donde nos dice: entonces dio voces diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. En aquel fueron 2, en este es 1. Si tú quieres, Señor, ten misericordia de mí. Acuérdate de mí si tú quieres, Señor. ¿Dios quiere? Sí. Pero en ocasiones Dios dice: no. Espera. A través de esto te voy a enseñar. No, porque a través de esta situación aprenderás tal y tal cosa. ¿O acaso no es así? ¿Acaso no usted ora y Dios le contesta a veces rápidamente y a veces Dios parece ser que no escucha? Oramos por nuestro amado suegro, por mi suegro, por Hugo, mucho tiempo. ¿Y acaso el Señor le sanó? No. ¿Por qué? Porque el Señor tenía en sus planes un propósito y así se llevó a cabo. Le platiqué de la familia que oró por que la mamá no muriera. Y la mamá murió y la familia entera se molestó con Dios y se enojó y se frustró y se llenó de amargura y clamaba y decía: ¿y por qué? Perdóname, amado, pero no es lo que nosotros querramos, es lo que Él dice. Porque entonces, si no, es lo que se hará o se pretendes que se haga lo que tú quieras y no lo que Él dice. Daniel, capítulo 9, versículos del 3 al 7, nos enseña una oración de este hombre. Daniel 9, 3 al 7. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio. Este cilicio es con C, no es con S. Con S es un elemento químico, con C es una vestimenta en la escritura, y ceniza. Este hombre está ayunando, está vestido de cilicio y está con cenizas en su cabeza, mostrando un dolor, una agonía. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, escuche la oración de este hombre: Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro.
como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. ¿Qué está diciendo Daniel? Tú eres grande, tú eres digno. Nosotros estamos así por nuestra culpa, pero tú mereces la gloria y la honra y el reconocimiento. Jeremías 32, versículos 17 al 19. Jeremías lee lo siguiente en el versículo 17 del capítulo 32. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres con sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Son oraciones que estos hombres han entendido que se tienen que hacer dentro de una situación difícil. Lo que estos hombres hacen es reconocer al Señor, engrandecer su nombre, darle el lugar que le corresponde. Pero amados, no estamos acostumbrados a eso. No estamos acostumbrados a orar de esa forma. Estamos acostumbrados a decirle, Señor, ya se me acabó el gas y no tengo, por favor ayúdame. ¿De dónde, Padre? Provéeme, dame. ¿O no? Por eso es que cuando tú lees la oración modelo de Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Así comienza. ¿Y cómo termina? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. ¿Sabe qué quiere decir eso? Está centrando todo en Él, en el Señor. La oración es dar a Dios el privilegio de mostrar su majestad, es llevar nuestras vidas en armonía a su voluntad. El salmista, por ejemplo, escribe y está a punto de hacer una oración y está buscando la misericordia, el amor de Dios, la compasión de Dios, y dice en el Salmo 86, versículos del 6 en adelante, Salmo 86, escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Hay una tremenda ansiedad en su espíritu. Escucha, versículo 8. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses. Otra vez, dioses con minúscula, ¿ok? Dioses con minúscula. Ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Esa es la típica oración del santo del Antiguo Testamento. Está en medio de una desesperación, está en medio de una situación difícil, y lo que hace es exaltar el nombre del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Yo me acuerdo cuando mis hijos eran pequeños y les estábamos enseñando a orar, nos daba mucha risa escucharles, porque lo primero que hacían era, Señor, te pido, dame, te pido, hasta que les tuvimos que enseñar, no, espera, al Señor no va uno a pedirle, al Señor va uno a exaltarle. La oración es colocar al Señor en el lugar que le corresponde y someter nuestra voluntad a la suya. Versículo 11 del mismo Salmo en el que estamos. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Alinearme a lo que tú dices, Señor.
Versículo 12, te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre. No importa lo que pase, yo alabaré tu nombre con todo mi corazón. Escuche, porque esto es bien interesante, más bien es muy importante. En medio del dolor más fuerte que pueda haber, en medio de la situación más difícil que pueda existir, debemos aprender a adorar y exaltar a nuestro Rey. ¿Es fácil decirlo? Sí. Es más fácil decirlo que hacerlo. Porque cuando algo sucede, cuando algo pasa, lo menos que queremos es exaltar. Ay, Señor, gracias porque le pegaron a mi carro. Gracias porque me robaron. Nadie quiere hacer eso. No estamos acostumbrados a eso. Estos hombres del Antiguo Testamento están pasando por situaciones realmente difíciles. Los están persiguiendo, están siendo esclavizados, están siendo oprimidos, están en una situación realmente difícil. Y claman al Señor y le exaltan y le dan el lugar al Señor. Y es que en la oración no podemos separar la alabanza. Por eso es que cuando leemos el Padre Nuestro en Mateo 6, vemos cómo es: santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad. Y podemos leer: santificado sea tu nombre, es la prioridad que debe tener el Señor de exaltación. Venga tu reino, ese es el plan de Dios, que se establezca su reino. Hágase tu voluntad, el propósito de Dios. Danos hoy nuestro pan de cada día, la provisión que Dios tiene para nosotros. Perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, el perdón de Dios. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, la protección de Dios. Porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por los siglos. Amén. La preeminencia de Dios. Cada faceta de la oración modelo habla de Dios. La oración entonces es poner a Dios en su infinito y majestuoso lugar. Así que analicemos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos. Esa es la invocación de cómo comienza la oración. Ahora, si lo piensas bien, esta es probablemente el término más común que usamos en nuestras oraciones. Padre es un patrón que establece Jesús. Y la oración comienza con el reconocimiento de que Dios es nuestro Padre. Una verdad tremenda. Y la palabra nuestro hace referencia a las personas creyentes. Y el hecho negativo de esta frase es que Dios Padre no es Padre de todos. Aquí al Jesús referirse a Padre Nuestro, está haciendo una división. Y no todos tienen ese Padre en el cielo. Ahora, los liberales por años han enseñado que Dios es Padre de todos los seres humanos. Ahora, déjeme decirle, en un sentido, sí es así. Dios es Padre de todos los seres humanos en el sentido de la creación. Pero en otro sentido, no todos los seres humanos son hijos de Dios. Miren lo que dice Malaquías 2:10. Malaquías 2:10 escribe, dice: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? ¿Todos somos, en un sentido, criaturas de ese mismo Dios? Sí, claro. Sí. Dios es el creador de todos, pero no todos son sus hijos. Hechos 17, 24 al 26. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos
hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Sí, Dios es en un sentido padre de todos los seres humanos, hablando que Él hizo a todos, pero en otro sentido hay una división a donde dice, no todos son mis hijos. Por eso es que Jesús en Juan 8 habla a los fariseos de ese momento y les dice lo siguiente, versículo 44. Pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. En otras palabras, amados, nosotros cuando nacimos a este mundo, nacimos en otra familia. Éramos hijos de nuestro padre, en aquel entonces el diablo, y hacíamos lo que él hacía. Y por la bendita misericordia y gracia de nuestro Señor, Él nos ha permitido ahora ser parte de su familia, si es que hemos sido regenerados. Si es que hemos sido llamados por Él a ser parte de su familia. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 8, 9 y 10, leen lo siguiente. Primera de Juan 3, 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo del Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel, dice el versículo 9, que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios. Ahí les va. Aquí hay un apartado. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. El que practica, yo le pregunto algo, ¿usted peca? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque es carne como yo. Pero no practica el pecado. Es una cosa muy diferente. No vive practicando el pecado como aquellos que no conocen de Dios. No quiere decir que no pequemos, porque todos pecamos, somos carne, resbalamos, caemos y decimos, ¡ay! Y por eso tenemos abogado para con el Padre. Pero no vivimos una vida constante todos los días, a cada rato de pecado. No vivimos una vida deliberadamente pecaminosa. Ahora, si usted vive así, debo decirle, usted no es cristiano. Si usted vive así, debo decirle, cuidado, porque usted está destinado a ir al infierno. Si usted vive pecando y tiene en su vida pecado como una constante, usted tiene que arrepentirse y decirle, Señor, perdóname, ayúdame a cambiar, ayúdame a conocerte y a ser diferente. Porque no está en usted, no puede. Así que Juan deja muy claramente estas dos familias, los hijos de Dios, los hijos del diablo. Los hijos de Dios no siguen cometiendo pecado. El apóstol Pablo también en alguna parte de la Escritura habla de los hijos de luz y los hijos de las tinieblas. Hay dos familias en esta tierra, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguéis a ser participantes
de la naturaleza divina. A través de esas promesas, a través de lo que el Señor tiene en su palabra, Él nos permite ser participantes de esa naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Usted sabe lo que es la concupiscencia? Es el deseo de nuestro corazón hacia las cosas de este mundo. Concupiscencia es un deseo del corazón hacia las cosas que hay en este mundo. Y por eso dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Solo aquellos que hemos nacido de nuevo, que hemos sido regenerados, podemos decir que somos hijos de Dios. Por eso Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú vas allá afuera y le preguntas a 10 personas que pasen, ¿tú crees en Jesús? 9 te van a decir, sí, sí creo. Entonces ¿es hijo de Dios? No. Porque no se trata solamente de creer, sino de aceptar. Aquí dice, más a los que le recibieron, y ese recibir es, ya no se hace mi voluntad, se hace la tuya. Ya no camino más en lo que yo quiero. Venir a Cristo, amados, es rendir tu vida. Te cuesta todo, te cuesta toda tu vida, te cuesta tu familia, te cuesta todo, te cuesta absolutamente todo. Porque no queremos ganar en esta vida, queremos ganar la vida eterna, después de lo que hay en esta vida. Por eso Jesús dijo, en una familia habrá 5, 3 se levantarán contra 2 por causa de mí. Así que cuando leemos el Padre Nuestro, elimina a una parte de las personas que no son creyentes. Yo le pregunto algo, ¿usted cree que Dios escucha la oración de los que no son creyentes? ¿De los que no son sus hijos? Es de pensarse. Dios es misericordioso y en su amor y en su bondad nos permite acercarnos a Él. Pero la persona que constantemente está viviendo bajo pecado no puede ostentar llamarse hijo de Dios. Padre Nuestro es una afirmación de intimidad con Dios, que es maravillosa. Ahora, déjeme darle un paso atrás y mostrarle un poquito el contexto de lo que está pasando. Cuando Jesús está enseñando esto, usted debe recordar que Jesús está en el Sermón del Monte y está predicándole a una multitud. Y en ese tiempo hay un sincretismo religioso. Hay una mezcla. ¿Se acuerda cuando estudiamos que Jesús fue a Galilea de los gentiles? ¿Se acuerda? Ok. Jesús va a Galilea de los gentiles y en esa Galilea de los gentiles hay un sincretismo. Esto quiere decir una mezcla de religiones, una mezcla de pensamientos, y la gente está envuelta en esta cultura grecorromana, a donde los romanos, que son los que los han conquistado, y los griegos, que tienen mucha influencia en los romanos, tienen una mezcla de deidades. Y les han enseñado sus tradiciones y los judíos han abrazado, algunos de ellos, las tradiciones de estos hombres y están teniendo en su mente una idea, un concepto equivocado de lo que es un padre. No sé si usted sepa, pero en la historia universal nos enseña que a Zeus, dios griego, le llamaban padre Zeus. Pero ese padre Zeus era más como un soberano, como un rey, como una autoridad que un padre, que un papá. Y entonces ellos tienen una mezcla de lo que es el padre y no entienden bien el concepto porque se han dejado contaminar por ese pensamiento y alojaban una idea increíble de lo que decía, muy distinto a lo que decía el Antiguo Testamento, y enseñaba de ese Dios santo, de ese Dios de la Biblia. Y más bien ellos, cuando se referían a Dios como Padre, lo veían como el Padre de la nación. Y no había una relación personal, no lo veían como una relación personal los judíos. Por eso Felipe le dice a Jesús, Señor, enséñanos al Padre. Y entonces Jesús le dice, ¿cómo? Si he estado con ustedes 3 años y no han visto al Padre. Porque no lo entendían, no lo conocían.
Cuando decían padre, en su mente era como el padre de la nación. Como dicen de... ¿Quién es? ¿Miguel Hidalgo? Que es el padre de la nación. Bueno, eso dicen ellos, ¿no? De la patria. Gracias. Algo así. O sea, cuando se referían a Dios decían, es el padre de la nación de Israel. Pero no lo veían como una relación personal. No fue hasta que vino Jesús y les enseña esa intimidad con Dios que ellos empiezan a entender. Porque lo veían como algo lejano y dejaron de usar el nombre de Dios porque se convirtió en algo que para ellos era incluso hasta blasfemo usar. Y se creó un gran abismo en un sentido de la paternidad de Dios. Ahora, no es que no lo conocieran así, sino que se perdió, porque en Isaías 64, versículos 6, 7 y 8, vemos una oración de Isaías y vemos que Isaías se refiere al Señor de esta forma, pero reitero, se perdió. Isaías 64, 6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Lo entendían como eso y con el tiempo llegó a perderse. Por eso es que más tarde en el Sermón del Monte Jesús les enseña esa famosa escritura que todos hemos escuchado, Mateo 7 en adelante, donde dice, pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? Él le está enseñando una vez más que ese Dios de la Biblia es un padre para ellos. O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Y por qué Dios va a hacer esto? ¿Por qué es que Dios va a escuchar algo cuando lo pidas? ¿Por qué va a abrir cuando llames? ¿Por qué? Porque Él es tu Padre. Y es lo que Jesús está tratando de enseñar ahí en Mateo 6. Dicen que el Talmud escribe, y una de las primeras cosas que dice el Talmud que un niño aprende a decir, el Talmud es un libro de la cultura judía, dice que una de las primeras cosas que el niño empieza a decir es Abba, que significa papá o papi. Y Jesús lo que está diciendo es, Él es nuestro Abba. Y entonces los judíos al escuchar esto dicen, ¿cómo? Si nosotros entendemos que ese padre es el padre de la nación y no lo entendemos como una relación papi. Lo vemos como padre, alejado, no algo íntimo. Pero Marcos 14:36 dice, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y vemos en otra escritura, en Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Gálatas 46. Gálatas 4, versículo 6.
Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que no venimos a Dios como Padre en términos de la forma en que los judíos solían pensar. Venimos a Dios como un Padre íntimo. Utilizamos el término Abba, que es papá, papi, de relación. Y Jesús, a través de la Escritura, nos enseña que Él tiene una relación con Abba. Pero ¿sabe usted cuándo es la única ocasión en la que Jesús no se refiere a Dios Padre como Padre? En el momento en el que está en la cruz y está colgado, ahí no se refiere a Él como Abba por causa del pecado. Y se ve claramente que se ha roto por causa del pecado esa relación de intimidad. Ahora, ¿qué significa que nuestro Dios sea nuestro Padre? Bueno, solo quiero darle algunas anotaciones y ya terminar con esto. Pero el punto es que el hecho de que Jesús nos enseñe en el Padre nuestro que Él es nuestro Padre, significa, si puedo ponerle números, número 1, que es el final del miedo, final de temor, porque cuando tú lees que la oración modelo dice, Padre nuestro, ahora no debes temer a ese Dios, porque ese Dios que es soberano, que es santo, es tu Padre. Él es tu Padre porque así Él lo ha determinado. Ya no debes tener temor. El problema, amados, es que tenemos mucho conflicto con entender que Dios Padre es nuestro Padre y que podemos tener una relación padre-hijo y de aún llamarle Abba cuando tenemos un concepto dañado de nuestro Padre en la tierra. Escuché a un pastor decir que cuando él era pequeño se le ocurrió la gran idea de robarse una gallina de la granja de su padre. Dice, pues yo agarré la gallina, me la llevé al mercado, la vendí, me dieron unas cuantas monedas, sintiéndome rico, invité a mis amigos a desayunar, nos sentamos y la señora empezó a preparar el desayuno. Lo que yo no me di cuenta es que mi padre sí se había dado cuenta que yo me había llevado la gallina y cuando menos lo esperé me levantó de los cabellos de donde yo estaba sentado y me llevó arrastrando hasta la casa. Me amarró a un árbol, me rasgó la camisa, mojó una cuerda y me pegó y me pegó y me pegó. Y escribe y dice, yo tenía 8, 9 años. Y yo le gritaba, papá, papi, perdóname. Y parece ser que entre más perdón le pedía yo, más se enojaba y más duro me daba. Estaba tan enojado que tomó un cuchillo, se me acercó y me dijo, te voy a enseñar que a mí nadie me roba. Y me cortó parte de mi lóbulo, ¿se llama? Me lo metió en la boca y me dijo, si no te lo tragas, te mato. Dice, yo tenía 8, 9 años. Pastor, dando su testimonio. Y yo sé que a muchos de nosotros nos fue mal con nuestro Padre terrenal. Y cuando llegamos a un punto a donde tenemos que referirnos a ese Dios del cielo como Padre nuestro, a mí mucho tiempo me costó decirle Padre. Yo le decía Padre como decir, hola, pero no sentía que Él fuese mi Padre por la relación que yo tuve dañada con mi Padre terrenal, que no fue mala, pero hubo ciertas cosas como lo hubo contigo. Y el problema es que cuando llegamos a ese punto y empezamos a ver que ese Dios del cielo, y Jesús nos enseña y nos dice, Él es tu Padre, tú dices, ah, caray, no lo puedo ver así, me cuesta tanto trabajo, porque estamos dañados. Porque hay situaciones en nuestro corazón.
Pero el primer punto es entender que ese Padre del cielo no es igual al Padre terrenal que nos tocó tener en la tierra. Y que no debemos tener un temor de acercarnos a Él porque Él no es, con todo respeto, como el Padre que nos tocó tener en la tierra. Otra cosa que debemos entender es que tenemos esperanza de que no seremos abandonados, no estaremos solos, no se olvidarán de nosotros. Y amados, debo decirlo, tenemos problemas con ver a ese Dios del cielo como nuestro Padre, porque nosotros como padres, en algunas ocasiones sí hemos sido una de los abandonados por nuestro Padre o hemos abandonado nosotros a nuestros hijos. Y nos cuesta tanto trabajo. Leía acerca de un hombre que dice, en una ocasión mi papá me dijo, ¿te quedas aquí en ese rincón? Ahorita regreso por ti. Le dijo, sí, está bien, papá, y lo dejó en una tienda. Y le dijo, ahorita vengo porque tengo que ir corriendo a hacer otra cosa. Y se fue. Y dice que el niño se quedó ahí. Y pasaron las horas, cerraron la tienda. Le dijeron, sal. Se quedó afuera, cerraron la tienda, cerraron la otra tienda, apagaron las luces. Y dice, y yo, parado a donde mi papá me dijo. Dice, a las horas llegó mi papá corriendo en el carro y se bajó y angustiado fue y me abrazó y me dijo, hijo, es que hubo una situación en la carretera y no podía yo pasar, perdóname, ¿estás bien? Y le dijo, sí. ¿No estás angustiado? Dijo, no. Yo sabía que ibas a venir por mí, tú me dijiste que ibas a regresar y yo sabía que ibas a venir por mí. Cuando nos acercamos al Señor debemos tener la esperanza de que Él no nos va a abandonar. Tal vez a nosotros nos abandonaron, pero Él no nos va a abandonar. Otra cosa que tenemos que entender cuando nos acercamos al Señor es la cuestión de la soledad. No estamos solos. Él es nuestro Padre. ¿Podrás sentirte solo? ¿Podrás estar solo en el sentido donde dices, no tengo a nadie? Yo no sé si a usted le ha pasado, y lo digo con respeto, pero cuando murió mi mamá, obviamente que es algo muy difícil. Y cuando muere mi padre, aún estando yo, como usted lo sabe, casado con mis hijos y todo, llega un pensamiento a mi corazón que dice, ahora sí estás solo. Y en mi corazón empezó ese sentir de que ahora sí estás solo. Hasta que entendí, dije, no. Desde el día en que el Señor, por su misericordia y por su gracia, me dijo, ven a mí, desde ese día y para siempre y por siempre jamás estaré solo, porque Él es mi Padre. Padre nuestro nos habla del egoísmo que algunas personas tienen que erradicar de su oración. Porque la verdad es que creo que la gran mayoría de nosotros cuando oramos solamente oramos para nosotros y no oramos para nuestros hermanos en Cristo, como nuestra hermana Carmen que está internada. A lo mejor usted dice, yo no sabía, es cierto, pero hoy sí sabe. Llévela en su oración. Y como muchas otras peticiones. Efesios 6:8 nos enseña y dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que no se centra en uno, se centra en todos. Él no es tu Padre, Él es Padre nuestro. Ahora, otro punto es que si Dios Padre, Dios del cielo, es nuestro Padre, los recursos que Él tiene para suplir nuestras necesidades, amados, son sobrenaturales, porque dice que estás en los cielos y las cosas del cielo son sobrenaturales.
Así que, con respecto a suplir, tiene a su disposición cosas sobrenaturales. Y por último, cuando leemos Padre Nuestro, entendemos acerca de la obediencia. Ahora, esto es muy interesante porque todo padre es padre porque tiene hijos. Y esos hijos deben aprender a obedecer a su padre. Y nosotros como padres, aquellos que tenemos el gran honor y el privilegio de tener hijos, queremos que nuestros hijos nos obedezcan. El problema está que yo quiero que mis hijos me obedezcan, pero cuando yo volteo a ver a mi Padre Celestial, Él espera que yo le obedezca a Él y a veces yo no le quiero obedecer a Él. ¿Capisci? Y también nos habla del obedecer. Estamos para obedecerle. Así que el punto de la paternidad de Dios se reduce a que debemos exaltarle, obedecerle. Jesús obedeció a su Padre y Jesús dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, he venido a hacer la voluntad de mi Padre, del que me envió. Por último, ya había dicho por último, ¿verdad? La sabiduría. Si Él es nuestro Padre, Él es infinitamente mucho más sabio que nosotros. Así que al comenzar la oración Padre Nuestro, ahora creo que podríamos entender un poquito más acerca de por qué es que Jesús nos enseña en esa oración modelo a referirnos a Él como Padre Nuestro. Falta todavía mucho que aprender. Y con el favor de Dios, si Dios permite, la próxima semana continuaremos. Vamos a orar. Señor, queremos en este momento darte gracias por lo bueno y lo misericordioso que eres. Te doy gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos enseñas a comprender un poco más. Te pido, amado Padre, que en todo lo que nosotros aprendamos, Señor, lo podamos poner en práctica para que de esta forma tu nombre sea exaltado. Oro, Señor, porque cada uno de nosotros tengamos el deseo genuino en nuestro corazón de obedecerte, de amarte, de honrarte. Te pido que nos enseñes a conocerte más, Señor, para que de esta forma tu nombre sea exaltado. Gracias por este tiempo. En el precioso nombre de aquel que dio su vida para que esto fuese posible, de acuerdo a los